IEP, quisiera dar una breve introducción o ponernos en contexto acerca de lo que son los IEPs y este específicamente. Los IEPs o Institutos de Enseñanza Pastoral son una serie de 8 cursos, un currículum de 8 cursos que en toda la espada del Espíritu damos como parte de la formación para los líderes comunitarios, responsables pastorales, responsables mayores, líderes mayores, coordinadores, directores de programas o de movimientos de evangelización, etc. Entonces es parte de la formación, digamos, oficial que se da en la espada del Espíritu. Y son, como les dije, son 8. Este es uno de ellos y este se llama Comunidad Cristiana. Todo instituto de enseñanza pastoral consta de 3 carriles de enseñanza, como tres perspectivas desde las que se enfoca el tema del instituto específico. Un carril es el que se llama Escrituras. Siempre tomamos ya sea algún libro de la Biblia o porciones de un libro de la Biblia como base para ver lo que el Señor enseña en la Biblia en esa área. El otro carril se llama Verdades Básicas y se propone desarrollar un poco más teológicamente o doctrinalmente a la luz de lo que se está viendo en el carril de Escrituras, el tema en cuestión. Y el tercer carril se llama Aplicación Pastoral y ese lo que hace es darnos visión de cómo en la comunidad, de una manera más enfocada o más particularizada, abordamos ese tema. En este caso, del IEP de Comunidad Cristiana, el carril de Escrituras, como ustedes saben, está basado en la carta a los Efesios y vamos a hacer no un análisis completo, pero sí un vistazo general y detenernos en varios pasajes en una forma específica. Entonces, la carta a los Efesios es lo que nos va a servir de base para el carril de Escrituras. Luego, en el carril de Verdades Básicas, pues propiamente estaremos considerando la vida en comunidad. De hecho, vamos a ver que en Efesios la vida de la comunidad es uno de los aspectos más importantes que se tratan. Entonces, en el carril de Verdades Básicas vamos a estar considerando varios aspectos de la vida en comunidad y ahí ustedes pueden ver los títulos de las charlas: ser un cuerpo, relaciones de amor fraterno, estructuras y vida. La cuarta charla de Verdades Básicas se llama Enseñanza Bíblica sobre el orden y se refiere más que nada al orden de la familia y al orden de la relación y los roles de hombres y mujeres en la comunidad cristiana. Y ese tema, los roles y la relación de hombres y mujeres, es el tema del carril tercero, el carril de aplicación pastoral, que vamos a tratar entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Como ustedes pueden ver en el programa, en el horario, las charlas de Verdades Básicas y de Escritura las vamos a estar intercalando, pero las de aplicación pastoral las vamos a tratar todas juntas al final, porque es un tema bastante particular de cómo en la espada del Espíritu enfocamos todo lo referente a los roles y las relaciones entre hombres y mujeres en la comunidad. Entonces, esa creo que es un vistazo general de lo que nos proponemos con este IEP de Comunidad Cristiana. Y bueno, ya cuando comencemos con el tema, con el carril tercero de aplicación pastoral, tal vez vamos a como concentrar un poquito más o especificar un poquito más lo referente a la parte pastoral que de allí se deriva para
para nuestro liderazgo comunitario. Bien, entonces vamos a la primera charla del propósito de Dios, la primera charla de Escrituras. Vamos a dar en esta mañana las charlas 1 y 2 de Escrituras y después comenzamos con la primera de verdades básicas. Vamos, puesto que el tema de este IEP es la comunidad, la vida en comunidad, vamos a abordar la carta a los Efesios como un tratado sobre la comunidad cristiana, y en gran medida es eso. Podríamos decir que la carta a los Efesios es como un tratado, como un discurso, una tesis de Pablo acerca de la comunidad cristiana y del propósito de Dios para nosotros en ella. Ustedes tienen la carta de los Efesios, la recibieron hace unos días. Entiendo que todos se la aprendieron de memoria, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy a ir llamando a algunos, le voy a decir a uno, capítulo 3 del 5 al 7, y así se la tienen que saber. En todo caso, ustedes, por si acaso se les olvida un poquito de lo que se aprendieron de memoria, ahí tienen el texto. Y podemos ver desde el principio de la carta que probablemente se trata de una carta circular. Ustedes ven que las otras cartas de Pablo, por ejemplo, la carta de los Romanos dice a los santos y fieles que están en Roma, o la de la primera carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica, etc. La que llamamos carta a los Efesios, aunque algunas Biblias todavía dicen al principio, en el versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, hay otras versiones más recientes que no lo dicen, sino como esta Biblia de Jerusalén latinoamericana dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, punto. Eso quiere decir que probablemente era una carta circular, es decir, una carta como una especie de encíclica, una carta que Pablo escribió para que fuera leída y usada en distintas iglesias, en distintas comunidades. Y hay todo un tema, tal vez en el ratito de diálogo alguien quiera hacer la pregunta, pero hay todo un tema ahí de por qué es que se le llegó a considerar, a llamar carta a los Efesios y todo. Según algunos es que tal vez decía a los santos y fieles en Cristo Jesús y tenía un espacio después, y los de Éfeso se aprovecharon y pusieron ahí en Éfeso. Pero parece, viendo los manuscritos más antiguos, bueno, no existe ningún manuscrito original del Nuevo Testamento, pero sí hay manuscritos muy antiguos, y viendo los más antiguos que existen, se ve que en muchos de ellos no están esas palabras en Éfeso. Por eso es que las versiones y ediciones más recientes de la Biblia omiten esas palabras. Entonces, por eso es que en la carta no hay comentarios que se apliquen a una comunidad específica. Si ustedes piensan en otras cartas de Pablo, ven que, por ejemplo, la carta a los Filipenses dice: díganles a estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que por favor dejen de pelear y que se arreglen. O en la carta a los romanos, por favor saluden a fulano y a sutana y a la comunidad que se reúne en su casa. Y se mandan hay un montón de indicios, por decirlo así, como personalizados, que nos hacen ver que se está dirigiendo a comunidades y personas muy concretas, mientras que la carta de los Efesios no tiene ninguna referencia de este tipo. Sí, lo que sí es claro es que va dirigida a gentiles, es decir, a cristianos que no son judíos, sino cristianos que vienen del paganismo, cristianos en su mayoría de origen griego o de algunos otros pueblos de Asia, pero que no son judíos. Y esta distinción entre judíos y gentiles, o entre judíos y no judíos, es fundamental para entender la carta a los Efesios. En capítulo 2, versículo 11, además de otros pasajes,
Pablo claramente se dirige a ellos así. Dice, así que recuerden cómo en otro tiempo ustedes, los gentiles, según la carne, estaban a la sazón lejos de Cristo. Entonces, muy claro que se está dirigiendo a cristianos que no vienen del judaísmo. El libro o carta se divide muy claramente en dos partes, cosa que es típica de las cartas de Pablo. Y esas dos partes son, la primera es de los primeros 3 capítulos y la segunda es a partir del versículo 1 del capítulo 4. Ahorita vamos a detenernos un poquito más en eso, pero vean ustedes otra vez, comparando con otras cartas. Por ejemplo, la carta de los Romanos, todos los primeros 11 capítulos podríamos decir que son un tratado doctrinal sobre la salvación en Cristo, la justificación por la fe, el don del Espíritu Santo y finalmente el plan de Dios en cuanto a la reincorporación de los judíos al pueblo de Dios al final de los tiempos. Y a partir del capítulo 12 comienza Pablo a decir cómo es que quiere o cómo es que Dios nos manda que vivamos. El principio del capítulo 12 de Romanos, que muchos de ustedes, eso sí, yo creo que algunos se lo saben de memoria, es donde dice, por tanto, por la gran misericordia de Dios, presenten a Dios su cuerpo como ofrenda viva y santa y no se amolden más a los criterios de este mundo. Porque ahí empieza a decirnos cómo es que quiere que vivamos. También, por ejemplo, la carta a los Colosenses, que es muy parecida a Efesios, es un texto casi paralelo a Efesios, a partir del capítulo 3 empieza a decir, tiene una parte que podríamos llamar moral, es decir, de cómo quiere que vivamos, mientras que la primera parte es doctrinal. Lo mismo ocurre con la carta a los Efesios. Y lo que nos dice en Efesios es que Dios ha hecho algo en Cristo. Dios ha planeado, ha tenido un plan, un designio eterno y lo ha concretado en Cristo para crear un nuevo pueblo para sí, un nuevo pueblo de Dios. Más, no solo un pueblo, sino un templo para el Espíritu Santo. Una iglesia que está llamada a ser testigo ante toda la creación de la gracia sobreabundante de Dios en Cristo. Y entonces ese plan de Dios para la redención se trata en los primeros 3 capítulos. En el capítulo 4, ustedes pueden ver ahí que comienza diciendo, los exhorto pues yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y ese pues, que nosotros decimos así en una sola sílaba y muy de paso y lo decimos a cada rato, en este caso es fundamental porque lo que quiere decir es por lo tanto, es decir, tomando en cuenta todo lo que he dicho en los primeros 3 capítulos, tomando en cuenta todo eso, todo el plan de Dios, los exhorto o los invito a que ustedes vivan de tal y tal manera. Entonces, a partir del capítulo 4 es que nos habla Pablo de cómo hemos de vivir en vista de ese plan que Dios ha hecho y desarrollado en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida como cristianos tiene que estar basada en lo que Dios ha hecho. Y podríamos decir que el estilo paulino de exhortación moral se podría resumir en decir, sean ustedes quienes realmente son en Cristo. Es decir, en Cristo ustedes han sido transformados como vamos a ver ahora, en hijos de Dios, en sacerdotes, etc. Entonces, vivan como lo que realmente son. O sea que Pablo no se limita a decir simplemente, pórtense bien o cumplan los mandamientos, sino vivan a la altura del llamado que ustedes tienen por lo que son en Cristo. Entonces, vivir como cristianos es poner en práctica las implicaciones y las consecuencias de lo que Dios ha hecho posible. El reto de esta primera charla de Escrituras es que en lo que nos vamos a concentrar en las otras 3 es en los capítulos 4 a 6 de la carta a los Efesios. Entonces el gran reto en esta primera charla es que tengo que dar un vistazo rápido pero amplio al mismo tiempo
de los primeros 3 capítulos de la carta de los Efesios. Y primero fijémonos en esos 3 capítulos como un conjunto. Es todo ese texto de capítulos 1 a 3 de Efesios se da en un lenguaje de oración y con un tono y un contexto de oración. Por eso es que, de hecho, como vamos a ver, comienza prácticamente con un poema o con un himno, y en varios lugares de esos 3 capítulos habla acerca de orar y incluso dice Pablo, yo me postro, me arrodillo ante Dios Padre para pedirle a Dios por ustedes, para que les haga comprender todas estas cosas. Entonces, está dado en un clima, en un ambiente de oración. Y todo ese conjunto, lo que nos quiere explicar, lo que nos quiere poner ante los ojos, es el misterio o el secreto del plan de Dios que ahora se ha revelado en Cristo. Y podríamos decir que la genialidad o lo especial que tiene Pablo en estos capítulos de Efesios es que él está diciendo, vengo aquí con algo nuevo, algo que no se había revelado antes. Y esto nuevo es que los gentiles han sido llamados a incorporarse también al pueblo de Dios. Y esto ni siquiera los profetas de antes de Cristo lo habían predicho, lo habían comprendido tan claramente. Y se da a entender, incluso Pablo da a entender que ni siquiera los otros apóstoles del grupo inicial de apóstoles tenían esa claridad que Dios le ha dado a él para revelar esto a los gentiles. Y ese plan, ese misterio de Dios que se ha revelado ahora en Cristo, incluye varios elementos. Primero, Dios ha querido hacernos sacerdotes e hijos de Dios, que estamos destinados o llamados a recibir toda su gracia y todas sus bendiciones. La primera parte del plan de Dios se refiere a nosotros. También Dios ha querido en ese plan unir todas las cosas todo el universo, todas las cosas unirlas en Cristo y bajo Cristo. En tercer lugar, al hacer eso y al hacerlo con nosotros, Dios está actuando y ha querido actuar como si fuera un gran pintor o un gran compositor, hacer de nosotros una obra de arte, una sinfonía para la alabanza de Dios. En cuarto lugar, ha querido crear con nosotros un nuevo templo, y ese templo está formado por los judíos cristianos y por los gentiles cristianos, o por los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Y un templo formado por gente de esos 2 pueblos. Y finalmente, por medio de nosotros, por medio de la iglesia, por medio de la comunidad cristiana, Dios ha querido mostrar al resto de la humanidad, pero también a la creación entera e incluso a los ángeles, ha querido mostrar por medio de nosotros su sabiduría y su gloria. Vamos a fijarnos entonces primero en la introducción o el pasaje inicial de la carta, que son los primeros 14 versículos del capítulo 1. Yo lo que voy a hacer es ir leyendo algunos versículos y comentarlos. A veces volveré un poco a algunos de ellos, etc. Vemos primero 2 versículos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podríamos decir que ese es, en cierta forma, el saludo convencional de las cartas griegas de aquella época. Como hoy pondríamos, estimado Señor, estimado fulano de tal. En ese tiempo se acostumbraba a poner primero el nombre del que estaba enviando la carta, el nombre del remitente. Posiblemente las cartas no iban en un sobre, sino nada más en un pliego de papel o de papiro, entonces, o de pergamino. Entonces, comienza primero diciendo su nombre y diciendo a quiénes va dirigida la carta y deseándoles gracia y paz de parte de Dios.
Es decir, es el saludo convencional, pero en un tono cristiano y con fines cristianos. Luego viene esta parte de versículos 3 a 14, que es todo un himno. Por eso en algunas Biblias lo ponen así, como si fuera como en verso, ¿verdad? Como, no en prosa exactamente, sino terminando las líneas donde hay una coma, donde hay una pausa. Y los versículos del 3 al 10 específicamente, del 3 al 10 es una sola oración, hablando de oración en el sentido gramatical, filológico de la palabra. Es una sola oración en griego, en que Pablo bendice a Dios por 4 cosas que suceden en Cristo, conforme a ese plan o esa voluntad de Dios eterno. Vean que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo bendice por 4 cosas. Primero, porque Cristo nos ha hecho sacerdotes. Vamos a ir viendo eso luego en cada versículo. Segundo, porque nos ha adoptado como hijos. Tercero, porque nos ha redimido, es decir, nos ha perdonado nuestros pecados. Y finalmente, porque Dios ha revelado su plan secreto y eterno de unir todas las cosas en Cristo. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. En Cristo, y esas 2 palabras en Cristo son fundamentales. Todo lo que sucede a partir de aquí, todo lo que sigue sucede en Cristo. ¿Qué quiere decir en Cristo? Quiere decir en relación con Cristo, a causa de la persona de Cristo y también en